Quedó atrás el temor. Seguimos estudiando el libro de Hechos. Hoy día nos corresponde analizar el capítulo 6, que dice así de esta manera con esta introducción. En Hechos 6 se enseña principalmente la importancia del orden, de la unidad en el servicio dentro de la iglesia. Como lo hemos dicho en estudios anteriores, en el libro de Hechos comenzamos a ver cómo la iglesia se comienza a formar, cómo empieza a aparecer este orden, cómo empiezan a aparecer los primeros consejos para formar esto que es la iglesia del Señor, también conocido como el cuerpo de Cristo. Por eso aquí ya comenzamos a ver el tema de la unidad, del orden y de cómo servir, porque a medida que van apareciendo necesidades, también va apareciendo el ministerio, la forma de servir cada una de las necesidades que aparecen en la sociedad y obviamente dentro de la iglesia. Aquí, cierto, también destacando que cada función es necesaria para el buen crecimiento del cuerpo de Cristo. Hoy día vamos a ver esto, que cada una de las funciones, cada uno de los servicios que hay dentro de la iglesia es importante, ya sea la persona, por ejemplo, actualmente, el que recibe en la puerta, el que predica, el que dirige el culto, el que hace una oración, el que recoge la ofrenda. Cada persona tiene un rol y cada uno de ellos, ¿cierto?, tiene una importancia. Y eso tenemos que aprender también a valorarlo nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Y además, en este capítulo se introduce y conocemos a Esteban, al gran Esteban, cuyo testimonio y fe prepara también el camino para lo que vendrá en los siguientes capítulos. Vamos a seguir entonces ahora a leer. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12, o sea, los discípulos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, que es prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Es interesante ver estos capítulos, mis hermanos, y estos versículos, porque nos muestra cómo sigue creciendo la iglesia. Y es hermoso cómo por medio de un problema o una especie de dificultad, eso se transformó en una oportunidad de crecimiento, en una oportunidad de desarrollo. ¿Qué cuenta aquí Hechos 6 del 1 al 7? Que hubieron unos griegos, ¿cierto? Unos que empezaron a decir: mira, los discípulos de Jesús, por estar predicando, por estar evangelizando, están descuidando una labor importante. ¿Cuál era esa labor? Cuidar a las viudas. Claro, como las viudas no tenían un esposo que las mantuviera, ¿cierto? También había una necesidad de ayudarlas. Y aquí los criticaron, empezaron a criticar a estos nuevos cristianos porque estaban descuidando a las viudas por hacer otra actividad. Y es aquí donde los discípulos se juntan y dicen: bueno, escojamos
personas fieles, de buen testimonio, varones llenos del Espíritu Santo que se dediquen a servir. Y aquí escogieron a estos 7 que ya nombramos. Y estos tienen características, ¿cierto? A estos hombres llamaron diáconos, que son servidores. El concepto diácono, ¿cierto? Se deriva del griego diáconos, que significa servidor o ministro. Es interesante porque la palabra ministro hoy día nosotros la asociamos a la labor política, ¿cierto?, dentro de un gobierno. Bueno, ¿qué significa ministro o diácono? Ministro. ¿Qué es un ministro? Un servidor, alguien que se pone al servicio de una determinada área, de un trabajo, y en el caso actual, ¿cierto?, de la política. Eh, este es un oficio, el que el diaconado que estamos estudiando nosotros es un oficio bíblico de servicio en la iglesia, establecido para asistir en tareas prácticas y de ayuda comunitaria. Porque aquí los apóstoles dejaron claro, eh, nosotros tenemos que dedicarnos a orar, a predicar, a entregar el mensaje y no podemos dejar de hacer eso para atender las mesas. Los discípulos en ningún momento, o los apóstoles en ningún momento dijeron, nuestro trabajo es más importante. Lo que sí dijeron es, tenemos que dedicarnos, ponerle todo el empeño a orar y a entregar una palabra para los nuevos creyentes en la enseñanza y necesitamos a otras personas que nos ayuden a servir. Y estos eran los diáconos. ¿Qué hacían los diáconos? Ellos servían, por ejemplo, en la distribución de alimentos y recursos. Ellos tenían la capacidad, el llamado de distribuir a aquellos que necesitaban alimentos y quizás cuando hablamos de recursos también hablamos de ropa, de necesidades materiales, porque la iglesia primitiva tenía una característica bien especial. Dice que tenían todas las cosas en común y que a nadie le faltaba nada. Entonces, estos diáconos venían a distribuir el alimento de buena manera y lo tenían que hacer de manera sabia, de manera prudente y de manera honrada, porque imagínense que quizás ellos le llevaran más comida a su familia o más comida a determinado grupo, no, ellos lo hacían de manera uniforme, para todos por igual. Y esta era una de las labores de los diáconos, distribuir el alimento y los recursos. Otra de las labores era la gestión de finanzas y caridad, o sea, tomar las ofrendas, el dinero que había y distribuirlo de buena manera y también hacer obras de caridad para aquellos que necesitaban. Es interesante cómo la buena administración era también buen testimonio, porque el versículo lo dice, creo que es en Hechos 3 o Hechos 4 dice que ellos tenían todo en común y a nadie le faltaba nada. Eso quiere decir que las finanzas y los recursos eran bien administrados por estos diáconos. Y usted ve que las características eran especiales, la vamos a ver en un instante más, pero no era un trabajo menor ser un diácono. Requería llenura del Espíritu Santo, sabiduría y buen testimonio. También el cuidado de los vulnerables. Esto era un llamado a estar atento a, por ejemplo, recién lo nombrábamos, a las viudas, a los niños, a los más desposeídos. Ellos también debían estar atentos a las necesidades de aquellas personas que eran más vulnerables, ya sean de manera económica o, por ejemplo, una viuda o un huérfano que no tenía un hogar definido. También ellos se encargaban del mantenimiento de las instalaciones y el apoyo en ceremonias. Cada uno de ellos tenía estas funciones y debían hacerlo de la manera más prolija posible, porque ellos entendían que este no era un servicio para los hombres, sino que era un servicio a Dios. Y aquí vienen las características de estos diáconos, que son un llamado también a la iglesia actual, a
Porque mi hermano, cuando nosotros leemos que estos diáconos servían las mesas, uno podría pensar, es un trabajo fácil, es un trabajo simple servir una mesa, servir un plato de comida, pero no es tan simple. Hay una forma eh, y también un carácter para ser de bendición cuando uno ejecuta una acción de servicio. Es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Por eso estos diáconos de, que servían en todas estas acciones que les nombramos, debían tener, primero, mire, buen testimonio. Ese buen testimonio quiere decir buena reputación. Más específicamente es qué dicen los demás, cómo te definen los demás, qué pueden contar los demás de ti. Y esto no solo las personas que te ven fuera sirviendo, sino también los de tu casa. El buen testimonio siempre parte por nuestra casa. Hace años atrás un pastor nos decía esto, el mejor currículum es tu familia. El mejor currículum de tu vida lo define tu familia, porque ella sabe realmente cómo es tu comportamiento y cómo es tu testimonio. Un diácono debía de ser alguien respetado, con una vida íntegra delante de los demás. Primera de Timoteo 3:7 señala, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y el lazo del diablo. O sea, que las personas que están alrededor puedan decir que hay buen testimonio. Y eso en el día de hoy nosotros también debemos buscar ser buen testimonio. ¿Qué es lo que dicen nuestros vecinos? ¿Qué es lo que dice nuestra familia, ¿cierto? Tanto en el hogar como la familia, los familiares que están alrededor nuestro. Porque en la iglesia nosotros podemos mostrar una cara, ¿verdad? En la iglesia la gente puede vernos eh, superficialmente, pero ¿qué hay en el corazón, en el día a día? Bueno, eso también es un testimonio por el cual nosotros debemos luchar, por ser de bendición, no solo con una acción, no solo con un talento, sino también en el cómo nos comportamos. El diácono debía tener este buen testimonio. ¿Para qué? Para no ser tropiezo, para no hacer tropezar a alguien. Porque claro, llevémoslo al día de hoy. A mí me pueden ver predicando en la calle, me pueden ver, ¿cierto?, con mi Biblia bajo el brazo yendo a la iglesia, pero eso también puede provocar que la persona diga, pero ese no es el vecino que siempre anda enojado, ese es el vecino que siempre se escuchan gritos en su casa, o ese es el vecino que pidió fiado en el negocio y todavía no paga. ¿Cierto? Los testimonios pueden ser de cientos. Nosotros somos llamados a dar buen testimonio, porque, mis hermanos, Dios nos está llamando al servicio. A usted, a mí, no solo a mí como pastor. Usted igual debe tener talentos, dones, gracias de parte de Dios, las cuales tiene que poner al servicio de la obra, al servicio del reino. Dios nos llama a ser diáconos, a ser ministros, a servir. Mire, Dios nos hace varios llamados en la Biblia. El primer llamado es el llamado a la salvación, cuando Él nos llama, ¿cierto?, a través de su palabra. Arrepiéntanse, vengan a mí, arrepiéntanse y yo los perdonaré. Él nos salva, nos restaura por medio de la sangre de Cristo. Después del perdón, del arrepentimiento, nos llama, ¿cierto?, Eh, al servicio, a la comunión con Dios y al servicio. Siempre Dios nos está llamando a la salvación, a la santidad, a apartarnos, pero también a servirle. Así que usted también, en este tiempo que la iglesia está creciendo, pregúntele al Señor, Señor, ¿dónde me quieres como diácono? Porque recuerde, habían varias formas de ser ministro, de ministrar, a través de los recursos, a través de administrar eh, las cosas materiales, a través de cómo ministramos en el culto. Hay varias áreas donde podemos servir, pero hay características que debemos también cumplir, como por ejemplo el buen testimonio.
que da nuestra familia, que dan nuestros vecinos. Otra característica que tenían los diáconos es que eran llenos del Espíritu Santo. Y esto no era solo ser un servidor práctico, sino una persona guiada espiritualmente por Dios. ¿Qué quiere decir esta frase reflexiva? Que pueden haber personas que son muy buenas haciendo algo práctico. Alguien puede decir, mira, ese joven es muy buen guitarrista, es muy buen cantante, esa hermana es muy organizada en algunos temas, pero nosotros completamente debemos ser guiados por el Espíritu Santo. Y esto también tiene que ver con nuestro carácter. Muchas veces podemos decir, mira, tal persona es súper buena haciendo tal cosa, pero su carácter no es lo que se espera. Se enoja con facilidad, responde de mala manera, es bueno en lo que hace, pero su carácter lo traiciona. Bueno, la llenura del Espíritu Santo nos lleva a no solo servir de manera práctica, sino también a ser guiado espiritualmente por Dios. Años atrás escuchábamos un ejemplo donde un pastor decía, oye, este hermano es súper bueno en lo que hace, pero no le digan nada porque es polvorita, por cualquier cosa se enoja. Es bueno en lo que hace, es el mejor que sirve en tal área, pero no hay que decirle nada porque se enoja con facilidad. Bueno, nosotros como diáconos, como servidores, somos llamados no solo a servir en lo práctico, sino también a que nuestro carácter, nuestra vida completa, sea guiada por el Espíritu Santo. En Gálatas 5:25, ¿qué dice? Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el concepto andar, ¿cierto? Está relacionado con caminar en el día a día, todos los días. Señor, guíame. Espíritu Santo, toma el control de mi vida para que cuando me toque reaccionar, reaccione de la mejor manera. Mire, el otro día con los adolescentes le estábamos hablando de cómo controlar las emociones, porque todos hemos sido creados con emociones y, y la Biblia dice que fuimos creados a su imagen y semejanza. Dios tiene emociones, por lo tanto nos crea a nosotros con emociones. Ahora, yo no me debo dejar controlar por aquellas emociones. La Biblia dice que debemos airarnos, pero sin pecado. O sea, puede haber un malestar en mi corazón, pero yo no voy a eh, manifestar una ofensa, una mala palabra, un grito desaforado, una grosería. Voy a aprender a controlarme. En cada una de esas áreas debe estar la guía del Espíritu Santo. Si yo vivo por el Espíritu, en el servicio, por ejemplo, también debo andar, caminar, mi hermano, mi hermana, día a día. Pidámosle al Espíritu Santo, Señor, Espíritu Santo, ayúdame a caminar guiado por ti. Que cuando me toque hablar, reaccionar, sea guiado por tu Espíritu Santo. Como diáconos, como servidores, somos llamados a estar llenos del Espíritu Santo a la hora de servir, pero al mismo tiempo para responder con el carácter de Cristo en nuestro día a día. Otra de las cosas que tenían estos diáconos era llenos de sabiduría. Ellos debían tener discernimiento. ¿Para qué? Para administrar bien y tomar decisiones correctas. Uy, qué tremendo es esto. Saber que el Espíritu Santo me puede dar sabiduría para tomar buenas decisiones. Mire lo que dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Hermano, este es un texto maravilloso porque es Dios invitándonos a pedir sabiduría. Y si hay algo que nosotros necesitamos en nuestro día a día, tanto en el servicio, en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en lo cotidiano, necesitamos la sabiduría de Dios, esta sabiduría perfecta, pura, que nos libra de caer en el error. Y claramente nosotros sabemos que donde más encontramos sabiduría es en su palabra.
es en la Biblia. Por eso, la Biblia en Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Dios, la palabra de Cristo, more en abundancia en vuestros corazones. La Biblia lo dice con claridad. Necesitamos que en nuestra mente haya abundancia de palabra de Dios, porque esa es una de las maneras de andar en sabiduría. Pida a Dios sabiduría, pero esto no es solamente así como que a usted le van a mandar un rayo de sabiduría y va a caer en su mente y va a ser transformado. La sabiduría la encontramos en la palabra. La luz de Dios la encontramos en la Biblia. La sabiduría que da la palabra de Dios. Ellos, estos diáconos, debían tener discernimiento para administrar bien y tomar decisiones correctas. Por eso, los que servimos al Señor, y quizás a usted también cuando le toque servir en un área, debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría para decidir, para actuar, para hablar, para llegar a los demás como Dios lo quiere. Porque el servicio es una oportunidad para demostrar el amor de Dios. Mire qué hermosa frase. El servicio es una manera de demostrar el amor de Dios. Y como escuché hace años atrás, decía un pastor, el hermano que no sirve no sirve. El hermano que no sirve al Señor no sirve. Tenemos que estar dispuestos a poner a disposición de la iglesia lo que Dios nos ha dado, nuestras fuerzas. Y a veces, y tenemos que descubrir esto, en la iglesia hay muchas necesidades. Y aquí, por ejemplo, en la iglesia primitiva, descubrieron que las eh, viudas necesitaban ayuda, las mesas necesitaban ser dispuestas, y ahí encontraron a este grupo de diáconos. Por eso, el servicio a Dios, mis hermanos, requiere un buen testimonio, requiere llenura del Espíritu Santo, búsqueda constante de Él y, por supuesto, llenos de sabiduría. Que el Señor nos ayude para que cuando nos toque servir, lo hagamos siempre pensando y en estos tres puntos. Y recuerden, no hay trabajo pequeño, mi hermano. En el reino de Dios no hay trabajo o servicio pequeño. Todo es para la gloria de Él y todo es para servir con bendición a nuestros hermanos. Sigamos leyendo. Hechos 6, del 8 al 15. El arresto de Esteban. Aquí recuerde que hay uno de los diáconos llamado Esteban, un hombre de Dios, comienza a vivir también un tiempo de prueba. Dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de la sinagoga, llamado de los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Es tremenda esta historia y cómo ya comenzamos a ver una vez más que el cristiano, el discípulo de Jesús, es perseguido.
Lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Con Juan y Pedro que fueron encarcelados. El ángel los sacó de la cárcel y los mandó a servir y a predicar nuevamente. Y se estaban levantando estos grupos religiosos, como hablan acá, que se estaban levantando estos grupos religiosos para tratar de acallar la palabra, el evangelio de Dios. Pero como Dios tiene un propósito, como Dios tiene el control, la palabra sigue su curso. Y vemos que hasta el día de hoy la palabra de Dios y el evangelio sigue sanando, sigue restaurando, sigue salvando vidas. Porque la palabra y el evangelio no es una moda, sino que es el proyecto de Dios que se está cumpliendo hasta el día de hoy. Y Esteban estaba en esto, estaba, mire, es interesante porque Esteban era un hombre de Dios muy completo. Él servía, ¿cierto? Ministraba a las viudas, a las mesas, en la administración de los recursos, pero él también predicaba, también tenía la capacidad de evangelizar, de llevar la palabra. Y dice acá, ¿cierto?, que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que Esteban hablaba. O sea, era un hombre lleno de Dios. Y por más que trataron de contradecirlo, de hacerlo callar, no pudieron. ¿Qué tuvieron que hacer? Dice acá que tuvieron que levantar testigos falsos, mentir, para que dijeran estos hombres, testigos falsos, que decían que él estaba blasfemando. Aquí ocupan una palabra interesante. eh, Dice, se me perdió. Aquí, soliviantaron. Eso, soliviantaron significa que alentaron a la gente, ¿cierto? A que se levantaran en contra de lo que estaba haciendo Esteban. Es como incitar a la rebeldía. Eso quiere decir ese concepto. Entonces, en medio de esto, Esteban, lleno del Espíritu Santo, contestaba cada pregunta, seguía predicando, y miren lo que dice al final. Dice que entonces los que estaban sentados en el concilio, quienes Esteban frente a todo el concilio, al mirarlo, vieron su rostro como el de un ángel. O sea, era un hombre lleno de la presencia del Señor, con la intención de honrar a Cristo. Recuerde, la próxima semana veremos eh, qué es lo que le sucede a Esteban y adelantar que Esteban es es el primer mártir de la fe después de Cristo. Después de Jesucristo, Esteban es el primer mártir de la fe. Entonces, él, este Esteban tiene características muy especiales. Esteban fue uno de los primeros diáconos. Fue escogido, ¿cierto?, cuando surgió el problema en la iglesia, de que algunas viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria. Lo dice así Hechos 6:5. Eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Este Esteban era un hombre lleno de gracia, y era un hombre con poder de Dios, con señales y prodigios. Por eso le digo, era un hombre íntegro que buscaba agradar al Señor. Y esta gracia era una gracia especial. Por eso también los que inclusive estaban en contra de él y estaban incitando a que fuera preso o hasta matarlo, cuando lo miraban decían, pero tiene el rostro de un ángel. ¿Por qué? Porque había gracia de Dios en él. Nosotros debemos buscar día a día, mis hermanos, hallar gracia también delante de Dios para ser de bendición las personas que están a nuestro alrededor. Y ojalá que cuando nos vean buscar de Dios, cuando vean nuestro buen testimonio, también puedan ver que hay algo diferente en nosotros y podamos decir que esto diferente es Cristo. Este Esteban era un hombre lleno de la presencia de Dios. Y dice acá la Biblia que él hacía señales y prodigios. Y es interesante entender el término prodigio, ¿cierto? Son milagros que no sucedían comúnmente, hechos maravillosos, sanidades, los endemoniados eran libertados, el cojo caminaba, el ciego veía. Estos prodigios
estaban haciendo algunos de los apóstoles y también Esteban, lleno del poder de Dios. Pero me quiero quedar con el concepto señales, mis hermanos, porque estos milagros debían ser señales. Hoy día nosotros, por ejemplo, cuando vamos por una carretera, vemos que hay una señal de tránsito que nos dice pare, ceda el paso. Eso hacen las señales, comunican y también las señales nos dan dirección. Estas señales, estos milagros que estaban haciendo los discípulos, los apóstoles, tenían la intención y un propósito de mostrar una dirección. Y esa dirección es Cristo. Las señales, los milagros tenían un propósito y era dirigir la mirada hacia el cielo, dirigir la mirada hacia Dios. Que los que estuvieran experimentando, ya sean los prodigios, los milagros, sean señales que lleven al hombre a mirar nuevamente a Dios. Hay personas que muchas veces reciben milagros de Dios, pero lamentablemente no ven las señales porque no vuelven su mirada a Dios. Hay personas que han recibido milagros de Dios, pero han vuelto su mirada de Dios. Cada milagro, cada obra en nuestra vida, cada bendición que hemos recibido de parte de Dios tiene un propósito, que es ser señal, una señal que nos lleve a rendirnos delante de Cristo. Por eso la atención no debe estar puesta en el hombre, sino en lo que Dios está haciendo por medio de ellos, porque es Dios el que hace los milagros. Y este Esteban estaba lleno de gracia, lleno de poder de Dios, con señales y prodigios, y también con sabiduría para responder, con sabiduría para responder a cada uno de los ataques que sufrió en ese momento por este grupo religioso. Y dice que de manera especial su rostro era como de un ángel. Enseñanzas que nos deja la vida de Esteban. Primero, mis hermanos, que Dios da señales. Dios da una muestra de que Él está con él obrando en su vida y cumpliendo un propósito. Y así también lo quiere hacer con nosotros. Seamos capaces de ver las señales de cómo Dios se está moviendo en su vida. Y quizás usted puede pensar, yo no he visto milagros, pero hay mucho, mi hermano, este tiempo de reconocer, hay mucho que Dios ha hecho en nuestra vida. Nos tuvo paciencia, nos salió al encuentro, nos perdonó, nos ha librado de la muerte un sinfín de oportunidades, ha puesto pan en nuestra mesa. Cuando parece que ya no alcanzaba, Él hizo que alcanzara y que se llenara nuestra alacena, porque Dios ha sido bueno. Son señales. Debemos estar atentos a esas señales y también lo que Dios quiere hacer por medio de su iglesia. Marcos 16, 17, 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mis hermanos, Dios sigue siendo el mismo Dios de poder, de autoridad, que quiere seguir sanando, restaurando y libertando. Él lo va a hacer a su manera. Él quiere ocuparnos también, utilizarnos, ungirnos como pueblo de Dios para llevar estas buenas nuevas y también sanar como Él lo sabe hacer. Recuerde, así como en la vida de Esteban, Dios mostró señales, también en su iglesia, en este tiempo, quiere dar estas señales. Creamos. Dios sigue repartiendo dones, talentos y gracias de parte de Él. Y usted y yo somos parte de este pueblo, de este cuerpo de Cristo, que somos llamados a bendecir, a ser usados por Él y a llevar libertad por medio de Cristo a aquellos que lo necesitan, en lo físico y en lo espiritual. Recuerde, Dios da y hace
señales por medio de sus hijos. También nos deja esta enseñanza este hombre de Dios, Esteban, siempre preparado. Debemos estar siempre preparados. Aquí cuenta, miren el versículo anterior, dice que trataban de decir cosas, pero ellos no podían, porque él respondía con sabiduría. Dice el versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Qué tremendo, yo anhelo eso de parte de Dios y usted igual para su vida, que cuando nos toque responder, lo hagamos con sabiduría, con entendimiento y también con integridad. Mire lo que dice Primera de Pedro 3:15. Dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Qué quiere decir este texto? Que debemos estar preparados para cuando nos toque defender nuestra fe. En algún momento usted, un familiar, en un cumpleaños, un vecino en la calle, le va a preguntar, ¿y tú por qué crees en Cristo? ¿Y tú por qué oras? ¿Y tú por qué lees la Biblia? ¿Y tú por qué levantas tus manos, das gloria a Dios, si le cantas a un Dios que no ves? Y ahí nosotros debemos estar preparados, como dice el versículo, para presentar defensa de lo que creemos. Y esto no es una defensa violenta, no es una defensa que vaya en base al insulto de la otra persona, sino con respeto, con mansedumbre, seamos capaces de declarar lo que nosotros creemos. ¿Por qué creemos en Cristo? ¿Qué es lo que Él ha hecho en nuestra vida? Ser capaces de contar con convicción y fe y sin vergüenza nuestro testimonio. Esto es lo que ha hecho el Señor en mi vida. Este era yo antes, este soy ahora. Esto Él ha hecho en mi familia, en mi trabajo. Así he visto su provisión diaria. Y tenemos, usted y yo tenemos testimonios que contar. Por eso, igual que Esteban, siempre preparados para declarar quién es Cristo, por qué creemos en Él y declarar con fe y convicción lo que Él ha hecho en nuestra vida. No vamos a pelear, no vamos a ponernos a maltratar al que no cree. Con amor, con paz, con paciencia, declaremos estas verdades, lo que Dios ha hecho en mí. Por eso, siempre preparados para declarar las verdades del que nos transformó, del que nos cambió de las tinieblas a su luz admirable. Y por último, este proceso que también está viviendo Esteban y que en algún momento puede que nos toque a nosotros y que vivió toda la iglesia durante siglos, la persecución. Nos va a tocar vivir en algún momento la persecución. Y quizás alguno la esté viviendo por los familiares que se burlan, los familiares que menosprecian, que nosotros vayamos a la iglesia, que nos juzguen o que nos cuestionen. Son pequeñas persecuciones. Pero miren lo que dice Mateo 5, 11 y 12, hablando de las bienaventuranzas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, insulten, menosprecien y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Interesante porque es lo que hicieron con Esteban, ¿verdad? Dice que levantaron falsos testimonios contra él, falsos testigos. Y eso muchas veces hacen toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Mire, lo que dice Jesús
es esto pasado siempre y va a seguir pasando. A los profetas los persiguieron, los encarcelaron, los persiguieron para matar. Ahora a los discípulos y a los apóstoles los están encarcelando, los quieren matar. Y hoy día también hay un pueblo perseguido en muchas latitudes de este planeta. Hay una iglesia perseguida, una iglesia que no puede predicar con libertad porque hay gobiernos, porque hay instituciones que están en contra del Evangelio. Pero ¿qué dice la Biblia? Siéntanse bienaventurados, siéntanse bendecidos. ¿Recuerda la semana pasada cuando Pedro y Juan fueron eh, nuevamente traídos ante el concilio y les dijeron, les prohibimos predicar? Y ahí se levantó alguien y dijo, bueno, mire, si esto es de Dios, nadie lo va a poder parar. Si esto no es de Dios, esto va a terminar. Pero antes de soltarlos, los latigaron, le dieron de azotes. Y hay una frase de Pedro de Juan muy notable. Ellos estaban agradecidos, estaban gozosos de estar sufriendo los padecimientos de Cristo. ¡Qué tremendo! Ellos dijeron, gracias Señor, porque estamos viviendo en parte lo que tú sufriste. En algún momento, mis hermanos, a nosotros también nos va a tocar que nos ninguneen, nos maltraten, nos quieran ridiculizar, nos aparten, nos menosprecien. ¿Por qué? Por creer, por tener fe. Pero no nos sintamos mal. Dice la Biblia, bienaventurados sois cuando por mi causa te avergüencen, se burlen, hagan mofa de ti. Nuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas, también a los apóstoles y también a los cristianos en muchas partes el día de hoy. Sigamos, mis hermanos, perseverando. Este es un llamado a perseverar, a no cansarnos de decir, yo creo en Cristo, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. No me avergüenzo del Evangelio, como dice Romanos. Yo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Esteban, Esteban es un gran ejemplo de estar ahí, firme y adelante, siguiendo el Evangelio de Cristo, aún en medio de la persecución. Recuerde, Dios quiere hacer señales con su pueblo, señales que lleven a los que están a nuestro alrededor a los pies de Cristo. Estemos siempre preparados para presentar defensa y para hablar de nuestra fe. Y estemos listos también cuando nos toque ser perseguidos o alguien se burle de lo que nosotros creemos. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Gracias, Señor. Reflexiones finales, mis hermanos. Hechos 6 nos muestra que una iglesia saludable enfrenta sus desafíos con sabiduría espiritual y orden práctico. Este es un llamado a la iglesia moderna, que cuando se presenta alguna dificultad, no hay que asustarse, salir corriendo, enojarse, sino buscar con sabiduría una solución. Aquí lo recordamos, ¿verdad? Había un problema con las viudas, se empezó a hablar de que no había preocupación por ellas y ellos resolvieron con sabiduría buscar diáconos. Y fue práctico, fue saludable y fue atingente a la necesidad. Así debe vivir la iglesia. Ante el conflicto, los apóstoles, ¿qué hacen? Priorizan la palabra y la oración. ¿Y qué hicieron? Levantaron siervos íntegros para atender las necesidades. Así, el servicio y el carácter se convierten en pilares del crecimiento. Mis hermanos, analicémonos nosotros como iglesia. Si usted quiere ver una iglesia bautista, Perales, que crece, que se desarrolla, proyectémonos en el servicio. Pregúntele, Señor, ¿dónde quieres que sirva? ¿Cuáles son mis dones, mis talentos? ¿Dónde puedo aportar? ¿Dónde puedo servir? Y esto es una muestra de que la iglesia se desarrolle. Porque así vamos a ver personas que vamos a estar encargados de enseñar, de orar, de visitar. Van a haber otros que van a tener otras responsabilidades.
otras áreas de servicio. Y cada una de esas áreas es importante. Además, vimos cómo este Esteban, este discípulo de Cristo, es un modelo de creyente, lleno de gracia, de poder y de sabiduría, cuyo testimonio fiel también provocó oposición, pero también revela la obra de Dios. La vida de Esteban debe animarnos. La vida de Esteban debe animarnos. Era un hombre lleno de gracia de Dios, con poder de Dios, pero también fue perseguido. Pero lleno del Espíritu Santo, siempre cumplió el llamado que Dios le había hecho. Sigamos el ejemplo de estos grandes hombres de Dios. Y finalmente, mi hermano, cuando la iglesia organiza bien su servicio y levanta líderes con carácter espiritual, la palabra se expande, los discípulos se multiplican y por sobre todo, Dios es glorificado. Anhelamos que la iglesia crezca para esto, para que Dios sea glorificado. Anhelamos que Dios sane, anhelamos que Dios eh, haga milagros en medio de la iglesia para que Dios sea glorificado. Anhelamos que cada día más personas escuchen el mensaje de salvación para que Dios sea glorificado. Todo, siempre, todo es para la honra y para la gloria de Él. Anhelamos una iglesia que le honre y le adore con todo lo que dice, con todo lo que piensa y con todo lo que hace. Gracias, Señor. Quedó atrás la amargura, quedó atrás el temor.